Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Y bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda sesión sobre esta herramienta que estábamos viendo, Power BI. Y bueno, el día de hoy es ver qué otras opciones tenemos de unos reportes un poquito más avanzados. El día de ayer nos quedamos en esta parte en donde hicimos dos gráficas sencillas de reportes de venta y un ejemplo de cómo podríamos tener, por ejemplo, un indicador específico, en este caso el total de ventas, y cómo podríamos hacer un ejemplo de segmentación de datos para ir filtrando, ¿no? Por algún dato que nosotros necesitemos. El día de hoy también nos va a estar acompañando mi compañero Juan Sebastián Laverde, que nos va a estar explicando ahí otras opciones que tenemos dentro de la herramienta. Y la idea es que también si ustedes tienen ahí su programa en sus computadoras, podamos ir siguiendo los ejemplos. Igualmente, como ayer, si tienen duda, vamos deteniéndonos para responder sus dudas, ¿vale? Entonces, eh, el día de ayer mencionamos que estábamos trabajando con un solo origen de datos. Entonces, el origen de datos que teníamos es este que nosotros llamamos ventas y este venía de un query que lo que traía son facturas de venta. En este caso, los reportes que hicimos o las gráficas estaban enfocadas a datos de venta, ya sea por artículo, lo que vendimos por año, o en este caso el total de nuestras ventas, ¿no? Ahora vamos a complementar un poco el ejemplo teniendo más de un origen de ventas. Esto con la idea de que podamos ver cómo se pueden unir más de dos orígenes de datos. Y para esto, pues no sé, un ejemplo sencillo podría ser eh, agregar, yo creo que la tabla de socios de negocio o de clientes, porque es muy fácil relacionarla, ¿no? En este caso tenemos aquí el dato que se llama cliente. Y yo a su vez podría agregar la tabla específicamente de clientes para traer otros datos, como, no sé, son el RFC tal vez, una dirección, un código un contacto, perdón, datos que nosotros vemos normalmente en la ventana de datos maestros de socio de negocio. Entonces, ahí ya estaríamos trabajando con más de un origen de datos y empezaríamos a ver esta parte. Vamos a empezar por agregar un nuevo origen de datos al proyecto que nosotros ya teníamos iniciado y después de esto, pues ya le cederé la palabra a mi compañero para que nos pueda ayudar ahí a explicarles, ¿no? Entre estas cosas y algunas cosas más que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, para esto, ¿cómo lo haríamos? Nosotros podemos seleccionar un nuevo origen de datos en este botón que tenemos aquí en la ficha de inicio, obtener datos, y podemos usar una nueva conexión de base de datos, que en este caso el ejemplo que estamos trabajando es en base de datos de SQL Server. ¿Vale? Le damos conectar y aquí vamos a tener que hacer los mismos pasos que veíamos ayer, poner el nombre de nuestro servidor y la base de datos sobre la que vamos a trabajar. Muy bien, ahora como vamos a hacer un, este, un ejemplo trayendo tal vez una tabla completa, pues no necesitaríamos elaborar un query previamente, simplemente podemos llamar todos los campos de nuestra tabla de socios de negocio que trae tanto clientes como proveedores. Entonces, en este caso, podríamos poner un query sencillo. Esta es la tabla que va a traer los datos de mis socios de negocio. Y con esto podríamos estar jalando una nueva tabla, ¿no? Por ejemplo, entonces le vamos a dar a aceptar. Y nuevamente tenemos esta ventana en donde podemos cargar la información de una vez o empezar a transformar los datos. Entonces, para poder tener un poquito más claros los nombres de las columnas, vamos a modificar en este caso el car code, que sería el código del cliente. O
para efectos del ejemplo, para que se llame igual que nuestro otro campo que tenemos en el primer origen de datos, le vamos a dejar el mismo nombre, en este caso cliente, y aquí le podemos poner nombre del cliente. Y como es una tabla que la trajimos completa, va a traer mucha información. A lo mejor ahorita lo que nos va a interesar es, para el ejemplo, traer datos específicos, que vamos a ver cuáles nos podrían ser de utilidad para el ejemplo. Tal vez nos interese saber, por ejemplo, a qué grupo de artículos pertenece, aunque este sería como, digamos, un código del grupo, más no su nombre, pero de todos modos lo podemos empezar a ligar así. Si nosotros, por ejemplo, necesitáramos traer el nombre del grupo del cliente, tendríamos que también traer otra tabla, que es donde se guardan ya los grupos de socios de negocio, y ahí podemos encontrar diversos campos, incluyendo el nombre, ¿no? Pero en este caso, la llave es el código del grupo. A lo mejor la dirección. Y vamos a poner el teléfono. Persona de contacto, por ejemplo. Y tal vez para el ejemplo con eso se esté bien. La idea es relacionar las tablas o los orígenes de datos y después ya arrastrar alguno de estos eh, campos que acabamos de cambiar el nombre para poder visualizar en los informes cómo podemos estar trayendo ya diferentes datos, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo así. Vamos a importarlo con la opción de cerrar y aplicar. Y ahí está cargando nuestra segunda tabla. Aquí se me pasó cambiarle el nombre de, si ven, cargó como consulta uno. Ahí nosotros podríamos haber nombrado nuestro origen de datos como clientes, por ejemplo, para identificar qué es nuestra tabla de clientes, ¿no? Pero al final, esta ya sabemos que va a ser nuestra tabla de clientes. Y si desplegamos aquí la información, ya vamos a tener todos estos datos. Como traemos la tabla completa, vamos a ver aquí muchos datos, pero los que nos pueden interesar son los que cambiamos el nombre, a lo mejor como sería el nombre del cliente o cliente como lo dejamos en específicamente con el código, que sería este de aquí. Entonces, ¿cómo puedo yo ir visualizando mis orígenes de datos para saber las relaciones que yo puedo establecer? El día de ayer mencionábamos que en esta parte izquierda tenemos tres tipos de vistas. La primera es la vista de informe, en donde tal cual nosotros trabajamos con nuestras visualizaciones. Después tenemos la vista de tabla, que es como eh, una vista que se asemeja a Excel, en donde podemos ver todos los datos que estamos trayendo y podemos seleccionar cada origen de datos para visualizarlos, ¿no? Los datos. Y la tercera, que es la que nos va a interesar ahorita, que sería la de visualización como si fueran tablas de una base de datos. Aquí, cuando tenemos más de un origen, como en este caso, es donde nos va a empezar a interesar poder hacer vínculos entre estas tablas para que al final, cuando nosotros traigamos información a nuestros informes, pues se haga una relación de los datos correcta y podamos traer información que sea correcta, ¿no? En esos informes. Entonces, de este lado tenemos nuestro código de cliente y en nuestra tabla de los socios de negocio también vamos a tener una, un campo que se llama igual porque así lo nombramos, ¿vale? Entonces lo vamos a buscar, tenemos por acá arriba y de esta forma yo podría estar haciendo la unión de estos dos orígenes, mi campo cliente, que es el código del cliente en este origen de datos que se llama ventas, con el cliente, que igual sería el código del cliente, pero en este nuevo origen de datos. Aquí, sobre el tema de la relación
de las tablas es donde vamos a ceder la palabra a mi compañero Sebastián para que pueda empezar a explicarnos eh, cuál es la manera de relacionarlas y a partir de que ya tenemos esa relación, cómo podemos construir a lo mejor algún ejemplo acá, ¿no? Entonces, Sebastián, por favor, te cedo la palabra. Claro que sí, Eduardo. Bueno, buenos días a todos. Entonces, como lo mencionaba Eduardo, nosotros vamos a poder relacionar varias consultas, varias tablas diferentes y hay tres tipos esenciales de relaciones. Dame un segundo. Entonces, si nosotros vemos las propiedades, vamos a poder aquí encontrar esto que llaman cardinalidad en Power BI, significa el tipo de relación. eh, Esencialmente vamos a querer utilizar las que son uno a uno, es decir, que es un mismo tipo de datos se relaciona con el otro sin duplicados, es decir, solamente un cliente se encuentra una vez en ambas tablas que se están relacionando. Varios a uno es este caso en el que en la tabla de ventas el mismo cliente tiene diferentes líneas, diferentes ítems asociados, por lo tanto se repite varias veces, pero en la tabla 2 en consulta, solamente está una vez porque solamente tiene una sola vez las características del cliente, como su nombre, el grupo, la dirección, etcétera. Está uno a varios, que sería el caso contrario, es decir, que en ventas solamente existiera una vez en la línea del cliente y en consulta estuviera repetido varias veces, sería simplemente literalmente el caso opuesto. Y varios a varios, que no es recomendable utilizarlo porque Power BI no va a detectar las relaciones reales que estamos buscando. Es decir, si nosotros tenemos múltiples líneas de cliente acá y múltiples líneas de cliente acá, Power BI no va a, es decir, lo va a permitir, mas no va a ser capaz de entender exactamente qué relación queremos nosotros traer de esta tabla con respecto a esta. Y como hay tantas líneas que se repiten al mismo tiempo, eh, pues evidentemente no vamos a poder tampoco especificarle que queremos la línea X de acá con la línea Z de acá. Entonces, siempre es bueno que nosotros nos movamos en el rango de varios a uno, uno a uno, uno a varios. El ideal sería siempre tener uno a uno y tratar de evitar varios a varios. Entonces, si en dos tablas tienen más relaciones, es decir, es posible realizar más relaciones entre dos tablas, es posible hacerlas eh, justamente agregando relaciones o simplemente arrastrando de un lado hacia el otro. Es decir, por ejemplo, el cliente de acá se arrastró hacia acá, entonces lo que estamos creando es la relación de cliente de la consulta con cliente de ventas y por eso la línea nos va de uno, que es de donde solo se tiene una línea individual de cliente, hacia donde tenemos mucha información del mismo cliente, muchas líneas del mismo cliente. Entonces, por esto se crea de consulta a ventas y se crea con los simbolitos, uno a asterisco que significa varios. Eh, Teniendo esto un poco claro, vamos a poder proceder a crear entonces tablas que nos relacionen ambos queries que ya trajimos. Entonces, por ejemplo, podemos llegar a crear una matriz o una tabla más sencilla con campos que nos relacionen el cliente en ambos. Entonces, por ejemplo, podemos traer el cliente de acá, vamos a traer el business, el building, los balances, vamos a traer también por cliente. Y un segundo, esto tiene bastantes cosas. Podemos cerrar consulta uno y en ventas vamos a poder traer los artículos,
que ese cliente suele obtener las cantidades. Entonces, si ven, podemos tener tanto las balances del cliente o las características propias que están en la tabla que trajimos del cliente, tal vez su alias name, eh, otro chico, y bueno, de esta forma poder crear tablas o gráficos conjuntos de información en conjunto. También podríamos crear un gráfico de anillos en el que nos muestre eh, el balance en los valores, por ejemplo, o si no queremos ver el balance, nos vamos a las cantidades, aquí están las cantidades, y podríamos estar mirando en un gráfico como estos cuántas cantidades, dependiendo del artículo que se seleccionó, queremos ver. Entonces, las leyendas es básicamente pues lo que va a ser nuestro filtro principal, lo que vamos a tener a este lado. Igual también vamos a poder cambiar la orientación de donde queremos que nos aparezca el cliente. Si queremos ver diferentes campos, podemos mover los artículos. Por ejemplo, acá vamos a eliminar business, que no nos interesa en detalles. Los artículos, entonces los detalles se va a referir a qué queremos ver de cada valor. Entonces, lo que nos está apareciendo acá es que por cada cliente vamos a tener la cantidad y el detalle de los artículos. Eh, Evidentemente no es bueno cuando tenemos mucha data relacionada a los mismos, crear este tipo de imágenes, de visualizaciones, porque vamos a saturar la visualización de mucha información. Entonces, también cuando tenemos demasiada información, podemos venir acá al formato de seleccionando previamente la visualización y podemos venir acá. Entonces, en la etiqueta es los detalles que nos están apareciendo en la parte exterior, podemos cambiarlos. Si solamente queremos ver el valor de los datos, si queremos ver los porcentajes del total, eh, podemos hacer combinaciones, categorías, esta es la categoría, no la he mostrado, y empiezan las combinaciones. Queremos ver categoría y valor de datos, entonces nos va a aparecer la categoría y justo enfrente nos va a aparecer el valor. Si queremos ver la categoría y el porcentaje, va a ser de la misma manera. El valor de los datos, porcentaje o todas las etiquetas que es como estaba inicialmente, va a ser la categoría, el valor y el porcentaje del total. Esto va a depender de qué queremos mostrar para cada visualización. Reitero, no es bueno tener tantos, tantos datos en los detalles, ya que los artículos son bastantes por cada cliente y por cada cantidad también de cada artículo. Por ende, los detalles es preferible dejarlos como lo menor posible, los valores menos extensos posibles, o simplemente no incluirlos acá, y el detalle no los mostraría igual de la misma manera, porque esto se basa en la cantidad, en el cliente y lo que le estamos dando de valores. Simplemente es para que la visualización tenga una mejor forma. Ahora bien, podemos empezar también a crear un poco de unas visualizaciones tal vez un poco más complejas. Por ejemplo, podríamos llegar a crear una especie de medidor, es decir, si queremos visualizar eh, una especie de contador de cuánto vamos en promedio, por ejemplo, de los artículos, podríamos, esta en cantidad,
En la cantidad sería el valor. Nosotros podríamos también definir un destino, un máximo y un mínimo. El máximo y el mínimo, si nosotros no agregamos un campo directamente a la gráfica, se va a definir por el total de los valores, es decir, las cantidades van desde 0 hasta 30.000. Y esto es porque está en la suma. Si nosotros lo dejamos en promedio, va a cambiar el promedio de las cantidades, por ejemplo, para una fecha en específico. Y si nos vamos al formato de esta misma visualización, en el eje medidor, podemos nosotros incluir nuestro mínimo, máximo y el destino. El destino es muy importante. Si nosotros queremos que el promedio de las cantidades de los artículos esté en que por promedio se estén vendiendo 15 artículos, entonces él nos va a mostrar, nos va a generar dentro de la visualización un target que es el que le estamos dando de 15 artículos, siendo el máximo de 20, por ejemplo, y el mínimo en 0. Entonces, él va a estar cambiando respecto a esto y cada vez que le vayamos alimentando el archivo con más data, más información, él puede ir bajando, subiendo. Esto se va a quedar estático a menos que nosotros vengamos y hagamos el cambio manual. Y podemos cambiar también los formatos, los colores de los datos, es decir, si el destino lo queremos en rojo, lo queremos poner en color diferente para que se vea, ya que, por ejemplo, si en nuestro destino, en un principio, eh, era 5 solamente, azul sobre azul no es visiblemente perceptible, entonces para este tipo de cambios, los colores son una buena opción para poder setear cuál va a ser nuestro destino. También el relleno, podemos dejarlo sí. Este mes nosotros estamos haciendo el reporte y nos damos cuenta que está por debajo de lo que deberíamos llegar, entonces está en rojo, siendo nuestro destino 15 de nuevo, y podríamos decir que está en rojo. Ya una vez superemos, podríamos cambiar el color a verde. Respecto a los colores, nosotros tenemos la opción de setear muchos más colores y tenemos una paleta para seleccionar los colores que queramos. Esto respecto a crear visualizaciones tal vez un poco más complejas y que nos puedan dar tal vez una información más específica respecto a lo que queremos llegar, a nuestros propósitos con las ventas. Podríamos también eh, generar visualizaciones con fechas. Perdón. Eh, Nosotros usualmente se utiliza segmentación de datos para las visualizaciones por fechas y, perdón, eh, ok, entonces la fecha acá, el campo, automáticamente Power BI va a detectar que la fecha está compuesta por año, mes, día y una agrupación adicional que hacen son los trimestres o los Qs que se conocen, por ejemplo, en otros países, los quarters. Y en estos casos nosotros podemos decidir si queremos mostrar, ejemplo, solamente los trimestres. Entonces vamos a buscar que por el trimestre 1 nos filtre toda la información. Entonces, esta información que ya venía de antes del reporte que se realizó el día de ayer, lo podemos seguir filtrando. Entonces, si nos damos cuenta, para el trimestre 1, la cantidad de promedio fue 12.31, fue disminuyendo, fue aumentando y fue disminuyendo como sentido general. Por ende, el promedio no alcanzaría el valor que nosotros hicimos como target. También adicionalmente podemos cambiar simplemente jerarquía de fechas, que es como nos aparece mes, día, año y trimestre, y lo dejamos como un campo de fecha estático en el que nosotros vamos a tener esta opción de fecha y vamos a poder tener muchas más filtros. Si le damos clic a esta flecha, se nos van a desplegar muchas más opciones. La opción entre va a ser la opción de un slicer en el que nosotros podemos controlar dicho slicer
y vamos a poder decidir entre qué fechas, entre qué rango de fechas queremos ver la información del reporte. También vamos a poner anterior a, que significa la única fecha que vamos a tener que seleccionar es la fecha de fin, porque la fecha de inicio va a ser la primera fecha que tengamos en nuestra tabla. Entonces, simplemente vamos a seleccionar nuestra fecha de finalización para tener solamente el rango de un lado. Posterior a va a ser exactamente lo mismo, solo que en la última fecha nos va a seleccionar la última fecha que tengamos en nuestros valores de tabla, y solamente vamos a tener que seleccionar los valores iniciales desde qué periodo de fecha queremos que se filtre. Adicional, vamos a tener lista para fechas, y cuando tenemos rangos muy antiguos de fechas, en este caso desde 2006 hasta 2021, no es recomendable tener una lista, ya que mientras van bajando se puede hacer bastante tedioso, bastante largo, y seleccionar uno a uno una fecha no es el mejor caso. Tenemos también un menú desplegable, que es una lista, pero dentro de un menú desplegable como lo indica el nombre. Adicional, tenemos las fechas relativas, que significan que podemos seleccionar entre el último, el siguiente o el actual. Podemos desear cuál es el número que vamos a tener, último un año, 2 años, etcétera. Y aquí en el seleccionar vamos a tener las opciones días, semana, semanas calendario, meses, meses calendario, años y años calendario. Entonces, si queremos para el último año, entonces se nos va a seleccionar, y aquí nos va a decir desde qué fecha se está filtrando, porque es el último año a el día de hoy. Si que deseamos seleccionar el último año calendario, que sea desde 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, y nos va a filtrar también de esta misma forma. Si ponemos se dan cuenta que aquí no tenemos nada opción de agregar un número, ya que el actual es simplemente el último. Entonces, de este día, de esta semana, de este mes, como no hay nada, porque la data está hasta 2021. Entonces, el último año calendario, y estas son opciones avanzadas para filtrar fechas, o simplemente si queremos retomar, podemos ir a lista, que es la opción predeterminada. Podemos volver acá, vamos a jerarquía de fechas. Definitivamente la queremos ver en trimestre, pero no queremos, ejemplo, verla así en una lista, sino queremos que sea un poco más interactiva, tal vez que sean en unos botones. Entonces, para todas las visualizaciones del tipo de segmentación de datos que estén en lista, que estén en formato aquí en lista, nosotros vamos a poder venir acá a formato, y dentro de formato, en general, nos vamos a la parte de orientación y vamos a cambiar vertical por horizontal, y automáticamente nos va a crear unos botones. Entonces vamos a poder generar los filtros de fechas por trimestre de una forma un poco más interactiva, que son botones, y no tal vez seleccionando de una lista que esté ahí. Y también podemos, si utilizamos la tecla control y damos clic en otro trimestre, vamos a poder seleccionar 2 trimestres a la vez, 3 trimestres a la vez, solamente uno, y de la forma en la que lo queramos ver. Esto por el lado de crear un poco de visualizaciones un poco más complejas. Eh, También tenemos muchos tipos de visualizaciones. Esto sería para generar los tipos de visualizaciones que ustedes pueden ver, que tienen barras azules con grises superpuestas y combinadas a la vez. Es para tener datos, o que tengamos valores de dos datos diferentes que queremos mostrar al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, sería la cantidad contra el precio, ejemplo.
Aquí en este caso cantidad por cliente es mejor. Aquí tenemos también ya estos los ejemplos de ayer que eran los totales por artículo. Por ejemplo, si quisiéramos ver aquí el total por artículo y a su vez queremos ver el precio, cómo va fluctuando el precio también dentro de esto, podemos ver el precio versus el total de artículos. Es decir, podemos ir generando, agregándole más campos conforme tenga sentido. Evidentemente, no vamos a comparar cosas que a final de cuentas no necesitamos ver, no necesitamos comparar, simplemente por tener visualizaciones. Eh, las más recomendadas son las de barras, evidentemente, los gráficos circulares de anillos o el circular, prefiero el de anillos ya que se ve un poco más organizado. La segmentación de datos para poder crear este tipo de botones es supremamente importante. También podremos ver que si yo cojo esta visualización, la copio y la quisiera acá también, la puedo pegar y adicionalmente Power BI me va a preguntar si yo quiero sincronizar ese objeto visual. ¿Qué quiere decir sincronizarlo? Que el filtro que yo realice con este objeto visual me lo va a mantener en ambas hojas. Es decir, si yo aquí filtro por trimestre 1, me va a montar los datos de esta página, de esta hoja, del trimestre 1, el total por artículo más las ventas totales por año. Adicional, en la página 2 me va a botar el promedio de la cantidad por cliente y el número de artículos, también el total del trimestre 1. Si yo acá quiero ver el trimestre 4 y me quiero devolver un momento a la página anterior, también voy a poder ver los resultados del trimestre 4. Entonces, esta sincronización de visualizaciones se puede dar solamente en las visualizaciones que tengamos o que sean utilizadas como filtros. Entonces, casi todas, si nosotros, por ejemplo, queremos ver solamente el total del artículo A005, si nos venimos acá, no nos va a mostrar el A005 solamente, porque no hemos hecho dicha sincronización. Nosotros también podríamos eh, activar el drill through o lo que es permitir que otros informes utilicen esta misma página que estamos utilizando como, como el destino final para obtener ciertos detalles. Nosotros podemos incluir acá qué campos de objetos queremos utilizar. Acá también podríamos activarla o no, ya que si esta es nuestra página de destino de donde vamos a obtener datos, sería esta quien la activamos, si no, sería la anterior. Adicionalmente, para poder generar filtros entre ambas páginas, es decir, queremos que no podamos obtener información, no sé, de los artículos S o de los P en ninguna. Entonces, podemos aquí en esta sección de filtros, vamos a tener filtros de esta página, filtro de todas las páginas, y si damos clic sobre una visualización, filtros para este objeto visual también. Entonces, si en nuestro caso queremos evitar que se vean los artículos de cierto tipo, por ejemplo, los B, no queremos que se vean, entonces vamos a seleccionarlos todos, deseleccionamos el B, aquí nos va a decir no es el artículo B1 y en todas las páginas vamos a tener este filtro para que no se nos muestre algún artículo que tal vez no deseamos mostrar en este informe. O también si solamente lo queremos para la página actual, solamente lo podemos mover acá. Si no nos deja, simplemente lo eliminamos y volvemos a cada artículo, lo arrastramos hasta filtros de esta página y hacemos el mismo procedimiento. Venimos acá, seleccionamos todo, quitamos B y nos va a aparecer así. Ahora, se dieron cuenta que en este tipo de filtros tenemos otras opciones aparte de expandir, eliminar el filtro. Son estas siguientes. Esta es un bloquear el filtro. ¿Para qué se hace para qué existe este tipo de opción? Cuando nosotros vayamos a publicar un reporte, bloquear filtro
va a permitir que los usuarios que tienen acceso al reporte no puedan modificar este filtro. Es decir, si nosotros eliminamos el artículo B1000, ellos no vengan y lo adicionen y pues cambie el fin, la data que estamos mostrando o que queremos mostrar. También podemos eliminar el filtro sin necesidad de eliminar el artículo. Si yo le doy clic a borrar filtro, se me vuelve a mi estado inicial. Y la otra opción es si no queremos que las personas que están viendo este informe sepan que nosotros estamos eliminando el artículo B1000 porque tal vez ya es de conocimiento de todos y no queremos que sea información que se reitere la misma información, podemos tanto bloquear el filtro con el candado como ocultar el filtro. Esto significa que las personas con las que vamos a compartir este informe no van a tener la opción de visualizar que nosotros realizamos este filtro para esta página, para todas las páginas o para alguna visualización en específico. Tenemos algunas preguntas por ahora. Para que la información sea a tiempo real, si es necesario hacer una conexión a la base de datos. Es, es correcto para que, para que, se- para que se hagan las relaciones, lo único que se necesita es que haya un campo, una columna en común para poder relacionar diferentes bases de datos. Bases de datos no siempre es necesario que sean bases de datos de tipo SQL, HANA, sino también vamos a poder obtener de un Excel que tengamos, es decir, pues, nuestra base inicial es nuestro servidor de HANA o de SQL, de SAP, y adicional tenemos un artículo de Excel, una página de Excel que tenemos datos que nos puede servir para relacionar, para generar eh, diferentes visualizaciones o diferentes relaciones, desde que dicho archivo tenga alguna columna en común, es decir, también el cliente o tal vez el artículo, nosotros podríamos traer adicionalmente este Excel, perdón, eh, este Excel y lo podríamos relacionar en la sección de relaciones de modelo. Nos va a generar aquí la tablita del Excel y vamos a poder hacer las mismas relaciones que se discutieron al inicio. En TDIT, tal vez nosotros tenemos otras cosas que son programación en R, programación en Python, que son, pues, para quienes conocen el lenguaje y saben programar, se pueden traer ciertas visualizaciones conectando el, el programa R o programa Python y mediante el código que le queramos dar, podemos realizar también otras visualizaciones externas que estos programas nos permiten crear. También podemos generar Power Apps si lo estamos manejando. También podemos generar comentarios, una sección de preguntas y respuestas. Podemos generar esquemas jerárquicos, aunque también es posible generarlos dentro de nuestras tablas. Entonces voy a crear una tabla acá adicional. Eh, perdón, una matriz nos va a dar un poco mejor la visualización y queremos ver todo. Queremos ver el artículo, las cantidades, los clientes, las descripciones, el precio, el total, el número de línea. Entonces, nosotros lo podemos ir agregando indiscriminadamente y Power BI automáticamente va detectando más o menos dónde debería ir cada, cada ítem, cada columna de nuestra base de datos, o nosotros lo podemos ir haciendo manualmente, es decir, arrastrando hasta donde queramos. Si en las filas
queremos ver artículo y descripción. Entonces, dentro del artículo nos va a quedar guardada la descripción de cada artículo. Cada descripción va a tener una cantidad, un precio y un total. Adicionalmente, si ven estas flechas, esto se llama un drill down y vamos a poder ir bajando en la jerarquía para ver qué deseamos ver. Si le damos una vez acá. Entonces, si le damos acá una vez, nos va a aparecer acá. Esto solamente es la descripción del cliente. En la descripción, el cliente se va a mover acá arriba, es decir, esta información, cantidad, precio, total, número de línea, es para este cliente que tenemos arriba y para todas las descripciones. Siguiente cliente nos va a aparecer al lado y así sucesivamente. Podemos seguir bajando si es posible o vamos subiendo. Entonces, ¿cómo vamos a ir subiendo? Acá vamos a tener el artículo, acá está el cliente, cantidad, precio, etcétera. Es lo mismo. Y si le damos a esta opción, esta es como el drill down más extremo que podemos encontrar y es que nos va a abrir todo lo posible. Entonces vamos a tener acá los artículos, sus descripciones, todo va a estar abierto, básicamente, como no como estaba al inicio, que estaba eh, todo en conjunto, sino aquí nos va a expandir todas las opciones que tengamos. Y al expandirlas también podemos seguir haciendo el drill down o el drill up en este caso, volver al estado original o volver a esta visualización que quieren. Estos drill downs o drill ups se pueden realizar dependiendo de cómo queramos presentar la información en una tabla. Las tablas o las matrices son también supremamente importantes. Adicionalmente, hay una versión un poco estética de presentar estos datos. Claro, cabe aclarar que no es recomendable cuando tenemos tanta cantidad de datos y es la versión de tarjeta de varias filas. Una tarjeta de varias filas es una tarjeta, como bien lo dice, que nos va a presentar toda la misma cantidad, lo mismo que estamos presentando, ya sea en una tabla, en una matriz, pero diferentes, para artículos o para datos que tenemos repetidos de muchas maneras. Entonces, aquí tenemos el mismo artículo repetido de diferentes maneras, pero porque tenemos diferentes cantidades para cada descripción o diferentes precios, totales, números de línea, etcétera. Entonces, vamos a poder ver esta información de esta manera o también vamos a poder empezar a eliminar un poco de información para que se vea un poco mejor. Tal vez solamente queremos presentar tres datos, dos datos, eh, ya sea el cliente, el artículo y el precio. Entonces, nos va a salir acá justamente el artículo que está arriba y el precio que va a estar debajo y nos va a quedar así relacionado. De esta forma queda un poco más estético, dependiendo de qué se quiera presentar. También se puede organizar. Esto siempre va a tender a quedar en una sola hilera, así nos va a dar espacio para poder agregar más gráficos, no como una tabla. Una tabla siempre va a quedar de forma horizontal entre más columnas tengamos. Eh, las tarjetas también van a ir aumentando de forma horizontal entre más campos le agreguemos, pero si son dos o tres campos, por lo general podemos tener una visualización un poco más corta y nos da espacio para poder generar más visualizaciones en nuestro reporte de Power BI y así podemos presentar más visualizaciones en una misma página sin necesidad de crear tantas páginas. Adicionalmente, eh, Dentro de dentro de las visualizaciones vamos a tener opciones de mapas si nosotros estamos manejando tal vez clientes que ya no solamente estén en México, tal vez clientes en varias partes del mundo. Podemos generar un mapa colopétrico y dentro de este mapa vamos pues, a relacionar principalmente las ubicaciones que serían los países o las ciudades de pronto dentro de un país y el mapa los va a, pues por medio de las relaciones que tiene, nos va a ubicar, nos va a generar un mapa, eh, ¿dónde estaba? Que tenía acá, país, country, digamos, city no hay nada, country, por ejemplo. En country vamos a poder ver como qué países se resaltan
Los que estén resaltados son los que tenemos, son los que tenemos como un target. Lo que esté en azul, lo que esté en gris o en blanco son países que no tenemos ubicación. Si tenemos algo en Canadá, si tenemos algo en México, si tenemos algo en Reino Unido, entonces podemos filtrar de esta forma. Aquí nos están apareciendo los artículos y los precios de cada artículo que están referidos a Reino Unido, a México, a Canadá, dependiendo de lo que queramos ver y también de la ubicación que le estemos dando. Si decidimos darle país, nos va a aparecer países. Eh, Adicionalmente, también tenemos otras visualizaciones como la visualización de tree map o de mapa de árbol, es decir, este mapa nos va a generar varios detalles dependiendo de los datos que le estemos proveyendo. Entonces, vamos a volver a nuestro ejemplo de descripción, precio. Entonces, entre más datos tengamos, más grande o más cuadritos independientes va a tener el mapa. Entonces, en este caso, nuestro grupo principal son los artículos. Entonces, cada cuadro es un artículo y dentro de cada artículo vamos a tener la descripción, la cantidad y el precio. Entonces, el precio es solamente información sobre esto que se va a mostrar acá, más no influye, es decir, todo lo que pongamos en información se nos va a mostrar cuando pasemos el mouse por una de las casillas, se nos va a mostrar precio al final, pero no significa que nos esté teniendo nada que ver dentro de esta tabla respecto a la ubicación o a cómo se segmentaron todos estos cuadritos. Si nosotros eliminamos, por ejemplo, descripción, ven que cambia un poco porque los detalles en la descripción de cada artículo, si lo volvemos a agregar, se van a dar cuenta que hay algunos artículos que tienen una línea que los divide. Significa que para este artículo tenemos dos descripciones, para este artículo tenemos dos descripciones y así para cada artículo. Si hay algún artículo que tenga más descripciones, también vamos a tenerlo dependiendo de la cantidad que tengamos por cada descripción. Si la cantidad es muy pequeña, es posible que acá no se evidencie, no se vea lo que estamos queriendo mostrar. Sin embargo, si nosotros intentamos, bien, mira, acá ese artículo es el A0005, tenemos la descripción Rainbow Color Printer 7.5, cantidad 97 y su precio. Y este es el mismo artículo, pero la descripción es una impresora diferente, la cantidad es diferente, evidentemente es mucho mayor, por eso la mayor parte del artículo va a quedar con, el, con la descripción que tenga una mayor cantidad o el mayor valor que le demos nosotros en la sección de valores. Y el precio, como ya les dije, no tiene nada que ver, pero nosotros queremos mostrar el precio, entonces cualquier información adicional que queramos mostrar dentro de esto, la podemos incluir para que no queramos que nos cambie el mapa, la visualización, la podemos incluir acá, que esto es una información extra, no nos va a dañar el mapa y se va a incluir cuando estemos realizando, cuando estemos viendo por cada artículo la información o por cada descripción dentro de cada artículo. Si tal vez no queremos ver esto así, sino queremos la descripción acá también, entonces lo que nos va a mostrar es, aquí dice primera fecha de description. Entonces podemos cambiar esto a un recuento, tal vez de cuántas descripciones hay por cada artículo. Entonces si nosotros venimos acá, dicen que para este artículo tenemos 17 descripciones, para este artículo tenemos 61 y demás. Entonces, la información que nos está apareciendo acá es la general para el artículo con su cantidad, con su precio general y no por descripción. Entonces, dependiendo de lo que queramos visualizar, vamos a tener que venir y empezar a mover nuestras columnas desde la parte de los campos hasta las hasta el detalle o los campos dentro de la visualización que estamos queriendo modificar. Iván, para datos en tiempo real hay una opción cuando lo publicas que se actualice cada ciertas horas, pero es con el de licencia. Correcto. Entonces, eh, he visto que tienen varias preguntas con la actualización de la data en tiempo real. La actualización de la data en tiempo real
se va a hacer de diferentes formas. Cuando está conectado a un servidor SQL, a un servidor HANA, a un servidor que siempre está conectado en línea, va a ser mucho más fácil que si nosotros la dejamos en un query, ya que el query, es decir, la hoja de Excel, perdón, la hoja de Excel nosotros la tendríamos que actualizar manualmente o reemplazar. Ahora bien, si nosotros vamos a tomar datos de una hoja de Excel, es decir, vamos a tomar datos de query ventas para este mes y el mes siguiente queremos actualizar esta data, pero no vamos a actualizarla manualmente dentro del Excel, sino que extrajimos un reporte que se llama Query Ventas 2, pero este Query Ventas 2 tiene tanto data de enero como de febrero y lo que hacemos es eliminar este y traer el otro. Power BI no va a detectar automáticamente el cambio. Lo que debemos hacer es eh, nombrar ambos de la misma forma y que internamente las columnas sean exactamente en el mismo orden para casos de Excel o nos va a generar un error. Ahora, estos errores se pueden corregir muy fácilmente si venimos a transformar datos, ya que aquí nosotros tenemos el origen de todo. Entonces, si, por ejemplo, trajimos un archivo de Excel y nos va a generar un error, aquí nos va a mostrar en qué paso está el error, podemos ir mirando cuál es, podemos ir eliminando o simplemente podemos eliminar esa consulta, crear una nueva con el nuevo Excel y ya. Pero entonces, para poder generar actualización de datos cuando tenemos Excel, un archivo de Excel asociado, se puede, lo único que tienen que tener en cuenta es que el nombre y la disposición de las columnas debe ser el mismo si van a reemplazar un archivo. También, dentro de obtener datos, también podemos tener una carpeta donde hayan varios Excels ordenados por fechas y eh, aquí en la parte de transformar datos, nosotros también podemos manualmente, podríamos generar eh, algunas fórmulas, algunos pasos en lo que está acá. Esto, lo que está acá, paso uno, paso 2, paso 3, todo esto básicamente es el query que les mostraron ayer cuando estaban intentando, cuando trajeron datos del servidor SQL y se copió y se pegó un query que ya se tenía. Ese query es básicamente el resumen de todos estos datos también. Entonces, eh, lo que queremos hacer es, para que no hayan errores con Excel, simplemente, reitero, tengan el mismo nombre y que tengan la disposición de las columnas sea la misma. Ahora bien, para que para poder que se actualice cuando ya está compartido con otras personas, porque hasta ahora esto es simplemente la parte de Power BI eh, desde la aplicación de escritorio. Es decir, el archivo que nosotros estamos creando como creadores, como administradores. Para nosotros poder publicar un archivo, debemos darle publicar, nos va a pedir que guardemos cambios, los podemos guardar y nosotros vamos a tener que tener asociado en nuestro perfil un área de trabajo, ya sea la propia o si se han estado creando varias áreas de trabajo dentro de la compañía, es decir, una para el área de ventas, un área de trabajo para el área de impuestos, para el área de producción, para el área de compras, para el área administrativa, ya que de pronto el área administrativa no se le apliquen los mismos estadísticas que sean para las mismas personas de venta y demás. Si vamos a tener varias áreas de trabajo, tenemos que saber a dónde vamos a publicarlo y seleccionar esa área de trabajo. Ahora bien, eh, vamos a... un segundo. Les voy a mostrar cómo se puede hacer para publicarlo desde otro perfil. Eduardo, por favor, ¿me podrías ayudar con dejando de compartir pantalla un ¿Pantalla? segundo? No me sale la opción para yo poder compartir la mía. Ok, me la voy a pausar mi pantalla Ok, dale. y ahí, no sé si ya te deja. Share screen. No,
No, ok. Ok, ahí puedes intentar, por favor, nuevamente si te... Sí, aquí eh, ya puedo. vale. Ok, perfecto. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí la vemos. Ok, perfecto. Entonces, digamos, estos son otros ejemplos. Este es un, un reporte que se creó, que creé para poder generar estadísticas, por ejemplo, de nuestra área de reclutamiento, un poco más específico de reclutamiento de Latinoamérica para los nuevos empleados o para los terminados. Entonces, todas estas visualizaciones se pueden crear desde la aplicación de escritorio de forma básica sin necesidad de tener la versión Pro. Ahora bien, ¿por qué es necesario tener la versión Pro? Pues para poder actualizar la data. Entonces les voy a mostrar. Si yo le doy guardar, entonces yo tengo acá múltiples hojas. Si se dan cuenta, hay unas que tienen un ojito tachado, significa que yo les di ocultar. Estas hojas que están ocultas no se van a mostrar cuando yo comparta mi reporte. Entonces, lo que les decía de tener varios áreas de trabajo es, por ejemplo, nosotros tenemos una para área de taxes, para de digital, para auditorías. Entonces, esta va a ir para recursos humanos. Entonces, yo esto ya la publiqué para recursos humanos y voy a venir acá y les voy a mostrar. Entonces, como administrador de las áreas de trabajo, tenemos toda esta disposición. Cuando nosotros creamos un área de trabajo y adicional, ya podemos incluir acá un reporte o ya tenemos un reporte incluido, vamos a tener una opción adicional que nos va a salir acá, que en vez de actualizar aplicación, va a ser crear aplicación. ¿Para qué son las aplicaciones? La aplicación es la forma real o la forma en la que se deberían compartir los reportes a las diferentes áreas de trabajo. ¿En qué sentido? Porque si nosotros compartimos un área de trabajo, las personas con las que compartimos van a tener acceso a ver toda la data que está por detrás. Eso significa que van a poder ver y descargar la data que nosotros estamos trayendo directamente del servidor SAP o de varios servidores, de archivos de Excel, y van a poder descargarla para ellos mismos. Y el propósito es que nosotros estamos creando un reporte para que ellos vean este reporte y no para que descarguen la data que tal vez no deberían ver. Toda la totalización de toda esa data que están por detrás, sino solamente algunas cosas que es lo que nosotros les estamos mostrando. Entonces, no es bueno compartir workspaces a menos que sea con otro administrador que también va a tener la opción de publicar acá. Cuando nosotros publicamos, se nos generan dos archivos. Uno es el reporte visual de Power BI, el que creamos, y este que está acá es el dataset o la data como tal que tenemos por detrás de esto. Cuando nosotros ya creamos nuestra aplicación, le damos actualizar aplicación. Aquí están las características de dicha aplicación, los nombres, las descripciones, si tenemos un logo diferente para cada aplicación lo podemos crear o un color. Podemos ver que en la parte de navegación, aquí, por ejemplo, yo tengo 3 reportes publicados para esta, las estadísticas de recursos humanos, un ticketing system para la gente de recursos humanos y los indicadores de reclutamiento de Latinoamérica. Adicional en permissions es donde vamos a poder darle el acceso manualmente a las personas de nuestra compañía. Entonces, para esta solamente tienen ciertas personas. Entonces, acá si queremos que sea para toda la compañía, le seleccionamos esta opción. Si queremos que sea para unos individuos en específico, seleccionamos esta opción. También, si nosotros queremos que la gente solamente pueda ver la data y lo que está ahí y que puedan hacer copias de este reporte, tal vez para ellos descargarlos y tal vez intentar mirar algún otro reporte o lo que sea, lo podemos permitir. Si no, no lo permitimos. Y aquí le vamos a dar actualizar aplicación. Cuando le demos actualizar, nos va a decir que ya fue publicada y que podemos ir a la aplicación. Entonces, esta es la aplicación. De esta forma se crea una aplicación y se muestra a los usuarios que van a tener acceso a estos reportes. Entonces, este es el nombre de la aplicación, aquí es el logo, el tema es azul, como vieron que ya estaba escogido, y HR Statistics, si recuerdan, este
tiene varios tabs, terminaciones, los onboardings, los nuevos empleados, las nuevas contrataciones, reclutamiento y reclutamiento de Latinoamérica. Si nos venimos acá y expandimos HR Statistics, nos van a aparecer justamente esas que tenemos ahí. También tenemos otras visualizaciones como por ejemplo el Ticketing System que les decía. Estos son visualizaciones que tenemos de respecto a cuánto tiempo se demora una persona de recursos humanos en responder un ticket, mensualmente, por fechas, cuánto tiempo se demora por uno en general. Esto es una visualización de indicadores que se creó recientemente que nos está diciendo, eh, bueno, que desde reclutamiento nos dijeron necesitamos dos indicadores, el de oportunidad y el de cubrimiento. El de oportunidad nos dieron ciertas especificaciones, se creó bajo esas normas. Aquí están los slicers que les mostraba. Entonces, la meta de ellos son 60 días para la gente de Technology, de 45 días para los administrativos. Ahí se muestra cuánto tiempo es el promedio, cuáles exceden, cuáles están en tiempo, las personas que están a cargo de realizarlo. Todo este tipo de data se está mostrando de forma. Y todo esto es lo que ellos van a poder ver. Cuando nosotros compartimos esa aplicación, como les mostré, ellos, las personas que reciben esa aplicación van a poder venir a powerbi.com, vienen en aplicaciones. eh, es posible que no tengan ninguna en un principio, así que van a poder utilizar la opción de obtener aplicaciones y las aplicaciones que se han compartido con ellos van a aparecer aquí al principio. Estas son aplicaciones genéricas que tiene Power BI y la comunidad de Power BI que las ha empezado a compartir con todo el mundo, pero las aplicaciones, por ejemplo, organizational, que son las que se van a compartir directamente con ellos, les van a aparecer al principio acá. Eh, Eso por un lado. Ahora, ¿qué queremos hacer para que nuestra data tenga un refresco diario que sea en tiempo real? Que tenga la actualización en tiempo real, como lo estamos preguntando. Nosotros vamos a ir como administradores a de workspaces, que es las áreas de trabajo, y dentro de las áreas de trabajo vamos a poder dentro de las áreas de trabajo. Recuerdan que habían dos opciones. Una era, disculpen por favor, habían dos opciones, una era el reporte y el otro es la data que está por detrás. La data que está por detrás es la que nosotros vamos a querer actualizar diariamente. Entonces nosotros vamos a venir a la data, vamos a clicar en los tres punticos y vamos a venir a settings o configuraciones. Esto una vez tengamos la versión Pro, ya que la versión Pro es la que nos permite compartir, uno, reportes con otras personas. Las otras personas para poder ver los reportes también deben tener su versión Pro. Y dos, nos permite actualizar data en tiempo real, generar filtros de seguridad, que ya también les voy a mostrar cómo se realizan. Entonces, en este momento estoy dentro de la parte de la configuración de mi base de datos. Entonces, esta base de datos, por ejemplo, la tiene un colega mío, entonces vamos a Payroll. Entonces, dentro de Payroll, dentro del área de trabajo de Payroll, vamos a hacer lo mismo, venimos a la base de datos, vamos configuraciones, y aquí tenemos, entonces, esta es nuestra conexión, la conexión que nosotros inicialmente creamos para que Power BI pudiese traer esa data del de la base de datos, ya sea SQL, ya sea HANA. Este tipo de puertas las vamos a tener que configurar aquí de nuevo en Gateway. Es esto que está acá, entonces esta es nuestra conexión SQL, esta es una de las conexiones SQL que tenemos, y adicionalmente aquí vamos a poder utilizar la opción de Schedule Refresh o de generar agendar un refresco de la data
vamos a activarla, podemos darle la frecuencia que queramos, ya sea diaria o semanal, el time zone, es decir, la zona horaria que queramos utilizar, el tiempo, es decir, en qué momento, en qué hora del día queremos que Power BI vaya, lea la data de nuevo, la publique solo y refresque las visualizaciones que tenemos, así para que después de esta hora las personas puedan entrar y vean la data actualizada. Y también podemos tenerlo varias veces al día. Podemos agregar otro tiempo si queremos para que sea diariamente 2 veces al día, 3 veces al día más, o solamente semanalmente. También podemos, si hay alguna notificación de que hubo algún fallo en la base de datos, esto solamente nos va a llegar al owner, es decir, a la persona, al administrador que seteó todo, si le clicamos acá, o a otros contactos si damos clic acá y ingresamos los email addresses o las direcciones de correo para que les llegue a esas personas ese informe de que algo falló en el refresco. Él te dice el detallado de qué fue lo que falló y así pueden entrar y hacer el respectivo troubleshooting. Ahora, ustedes dirán, dependiendo en el área de ventas, ejemplo, tenemos especializados en un producto o especializados en un área dentro del área de ventas o algo por el estilo, y no queremos que un solo reporte se pueda ver para todo el mundo. Es decir, acá. Es decir, por ejemplo, no queremos que la parte de... Estamos haciendo que eso está un poco lento. Que dentro de las estadísticas de HR o de ventas tenemos, por ejemplo, por países o por oficinas. Entonces no queremos que la gente de una oficina vea los datos de otra oficina o de un país vea los mismos datos de otro país. ¿Cómo hacemos? Tenemos que crear diferentes áreas de trabajo, diferentes aplicaciones. No, no es necesario. ¿Por qué? Power BI nos va a poder dar una opción adicional eh, internamente. eh, Ok. Nos va a poder dar una opción dentro de la opción de modelado. Entonces, dentro de modelado vamos a tener aquí estas dos opciones que es eh, management de roles y ver cómo. Entonces, si nosotros le damos en management de roles para crear un rol, lo que vamos a hacer es que vamos a segmentar internamente, le vamos a dar opciones de seguridad al reporte para que de esta forma el reporte esté segmentado internamente, como les decía, es decir, si tenemos gente de recursos humanos o de ventas que tiene un área y no queremos que vea el otra área, entonces lo que venimos es, podemos crear una que sea ventas de zona 1, eh, en qué tabla es la que queremos segmentar. Entonces, o de dónde queremos traer la información para segmentar. Entonces, tal vez está para los terminados, para los contratados, pues podemos venir y le damos acá y le damos en los tres punticos, le damos agregar filtro y que el filtro sea office name, ejemplo. Entonces que sea el nombre de la oficina. Entonces solamente queremos que la gente de la oficina de Bogotá o sea para la zona 1. Si queremos crear otra zona que sea ventas, zona 2. Y vamos a hacer lo mismo, venimos acá, agregamos un filtro y la oficina va a ser, no sé, Gables, ejemplo. Entonces, guardamos y ahora vamos a poder ir a esta otra sección que va a ser ver cómo. En ver cómo, bueno, tenemos que esperar a que aplique los cambios, ya que estos filtros de seguridad internos que se están creando van a quedar para todos, todo el reporte. Entonces ahora vamos a ir a ver cómo y en ver cómo vamos a poder utilizar ventas de zona 1. Ok.
Si vemos, todo volvió a blanco. El por qué es porque el nombre tiene que ser exactamente el mismo nombre que está en la columna. Ventas de zona 1 dice Bogotá, pero el nombre real es Bogotá CO, y en ventas de zona 2 es, vamos a poner otro más fácil, Aventura de Estados Unidos. Entonces vamos a guardar, él va a aplicar los cambios y seguimos en la visualización de ventas de zona 1. Como pueden ver, aquí este aviso no ha cambiado. Mientras sigamos en esto, él va a mantener esa visualización. Entonces vamos a poder ver, mientras estamos creando estos perfiles de seguridad, yo los llamo de esta forma, son perfiles de seguridad, vamos a poder ver lo que van a ver estas personas cuando se crearon estos perfiles de seguridad. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces, de nuevo, nos devolvemos a Manage Roles. Y estamos viendo All New Hires. Entonces venimos a All New Hires. Podemos ver la data de esta forma en las tablas, que es como una especie de visualización de Excel. Y aquí vamos a poder darnos cuenta cómo es el nombre correcto de cada oficina. Si ven, la data solamente me aparece para Bogotá CO, es decir, yo estoy actualmente viendo lo que vería ventas de zona 1. En Recruiting, ¿por qué nos aparece en blanco? Porque no estamos utilizando data de All New Hires. Entonces, vamos a tener que venir a la tab que se está utilizando data actualmente de eso, que es esta. Y aquí solamente tengo información de la oficina que seleccioné. Si yo quiero utilizar la siguiente vista, vamos a esperar y nos va a generar esta vista, que es solamente para esta visualización. Actualmente, si tenemos esto en blanco, significa que es porque no hay personas que se han contratado para esta oficina en este periodo de fechas. Podemos jugar con el periodo de fechas y las demás tabs nos aparecen en blanco. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando data de, de esta base de datos que estamos trayendo de Only Hires. Entonces, hay que tener en cuenta que si estamos construyendo un reporte y el filtro que vamos a utilizar acá para los perfiles de seguridad tiene que utilizar una tabla que todas las hojas estén utilizando. Si todas las hojas están utilizando esta, está bien. Si todas las hojas están utilizando esta, está bien. Si todas las hojas están utilizando esta, entonces tenemos que tomar este que está acá. Por ejemplo, entonces de nuevo, venimos a ver el tema 1. Y bueno, depende, lo que les digo, depende de qué data se esté utilizando. En este caso, como yo tengo tantas hojas y estoy utilizando información separada, muchas veces esta hoja puede ser totalmente independiente de esta en lo que estoy utilizando. Entonces, no me va a filtrar de forma adecuada todo lo que necesito. Sin embargo, si ven, esta hoja sigue filtrando Bogotá. Sin embargo, es la información que estoy trayendo acá, la base de datos que es esta, no la estoy utilizando para las demás. Por eso no se está, o sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si vamos a utilizar perfiles de seguridad, tenemos que utilizar las tablas que se estén compartiendo para todo. Si no, no nos va a generar un buen filtro de seguridad y nos va a pasar, por ejemplo, este caso que si le estamos filtrando por uno, solamente va a quedar aquí agregado de esta forma. Ahora bien, cuando yo genero estos filtros de seguridad, eh, aquí me devuelvo a ninguno para poder ver la data correcta. Yo puedo venir
y le doy publicar, esto va a generar que yo guarde, y cuando le voy a dar publicar, él va a guardar estos filtros de seguridad que yo acabo de crear y me los va a generar en mi área de trabajo. Entonces vamos a publicar de nuevo este archivo, venimos a recursos humanos, lo seleccionamos, le damos reemplazar cada vez que vamos a publicarlo manualmente. Aquí tenemos que esperar un poco a que cargue, a que lea toda la data, lea todas las visualizaciones que tenemos y nos va a decir que ya está. Una vez esté listo, vamos a venir a nuestro área de trabajo de Power BI online, al área de recursos humanos, y nos vamos a dar cuenta que en este lo quedó actualizado a la hora de mi computador, que es esta de acá. Entonces vamos a volver, vamos a venir acá y le damos otra vez a configuraciones de la base de datos. No, está actualizando. Un segundo, por favor. Ah, disculpen. Workspace, es acá. Es la configuración del área de trabajo. Ok, volvamos otra vez al área de trabajo. Ah, no, me disculpo. Es en seguridad. Por eso les decía que estamos creando perfiles de seguridad. Entonces, cuando venimos al área de trabajo y vamos a venir a un área de trabajo en específico que ya tenemos perfiles de seguridad, venimos a la base de datos, que es esta en color naranja, siempre va a aparecer en color naranja, y venimos a seguridad. En seguridad se van a dar cuenta que tenemos son las ventas por zona, que son los perfiles de seguridad que nosotros creamos, y manualmente vamos a poder agregar acá los emails o los miembros, es decir, aquí yo solo quiero que lo vea una persona en específico, entonces me va a aparecer las personas en mi organización, yo selecciono cuál es, le doy a agregar y le doy guardar. Entonces esto significa que cuando le dé guardar, vaya y ah, entonces vamos a hacerlo, le doy guardar y voy a otra vez a mi área de trabajo, le doy actualizar aplicación y le doy actualizar de nuevo, y voy a la aplicación. Esta persona que yo agregué aquí, Paula Guerra, cuando entre al perfil o a la parte de estadísticas, ella solamente va a poder ver la data que le corresponde a ese perfil de asignación y no va a poder ver el genérico como si lo vamos a poder ver los administradores, los dueños o a quienes le hayamos compartido toda la data en general. Es decir, podemos crear un perfil acá de seguridad que sea para todos, que muestre toda la data sin necesidad de ningún filtro ni nada. Y pues de esta forma va a ser, ese sería como el perfil si vamos a empezar a utilizar perfiles de asignación. De nuevo, todo esto va a ser posible utilizando la versión paga, la versión Pro de Power BI. Es la versión Pro para poder publicar, compartir y también para poder ver dichos reportes que queremos generar. Es decir, si lo vamos a compartir a la persona de ventas, al jefe de ventas, el jefe de ventas debe tener su licencia Pro para poder ver toda la data, para poder tener la aplicación y poder ver toda la data. Entonces, voy a dejarte compartir un momento. Bueno, voy a pausarlo, no sé si tú puedes retomar tu pantalla. Sí, ¿vas a mostrar alguna otra cosa? Eh, no, es decir, por ahora, esto es todo lo que tenía en mi agenda. Serían Ujú. los reportes, las visualizaciones avanzadas, cómo publicar, los temas de seguridad, la sincronización entre la sincronización entre los filtros dentro de los reportes. Entonces, esto es, digamos, todo lo que quería darles a conocer para que se interesen un poco más en, pues, en el producto, tal vez en más, eh,
en futuros entrenamientos y demás. Entonces, pues, lo dejo ya a tu palabra. Muy bien. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla nuevamente. Bueno, entonces, ahí ya la ven. Sí, Muy bien. Em, Haciendo un resumen de lo que hemos visto el día de ayer y hoy, básicamente ayer nos basamos desde la parte teórica, conocer el software, instalarlo y conocer algunas funcionalidades, lo que es la interfaz, opciones que nos da ahí para poder empezar a crear nuestros informes. Ayer estuvimos más enfocados a la parte de la versión gratuita y lo que nos acaba de hacer favor de compartir, Sebastián, es la parte de lo que podemos lograr con una versión licenciada. Eh, pues como les comentaba ayer, nos ofrece muchas posibilidades y realmente aquí pues depende de de las necesidades que tengamos y obviamente para empezar a poder crear informes más complejos, pues sí es meterse un poco a hacer pruebas, ejemplos para ir visualizando pues informes que sean más atractivos y no sean de mucha mayor utilidad y nos podemos, hasta ahorita nos hemos basado en lo que es la funcionalidad, cómo se filtran los datos, cómo empezar a construir todas eh, estos dashboards, pero también pues una vez que ya los tenemos listos, faltaría la parte de empezarle a dar formato, ¿no? Para esto nos podemos valer de las herramientas que nos ofrece aquí, que comentábamos ayer, que son pues algunas de las que ya conocemos de la paquetería de Office, agregar cuadros de texto, agregar formas y objetos visuales, agregar imágenes, todo esto para empezarle a dar un formato un poquito más, más más detallado y que sea más atractivo, ¿no? Por ejemplo, hay una parte aquí en donde ustedes pueden ir explorando para el tema de los colores. Aquí hay una serie de temas que ya vienen predefinidos en donde vamos a encontrar ciertos colores. Entonces, esa es una opción que ustedes pudieran estar usando. Esto va a afectar los colores a todos los gráficos que tengamos. Y también tenemos aquí una opción de temas que están en línea que nosotros podemos ir descargando. Ahí, como bien comentaba Sebastián hace rato, hay una comunidad de Power BI en línea en donde podemos encontrar diferentes cosas como aplicaciones o en este caso temas. Y por ejemplo, si vemos que alguno de estos que están aquí ya disponibles, pues tiene un diseño agradable o por ahí cumple con los colores que nosotros quisiéramos usar, podemos irlos descargando. Entonces, por ejemplo, no sé, para que sea muy visual, por ejemplo, este que está aquí, si nosotros quisiéramos descargar podemos darle ahí darle clic y nos va a dar una opción para descargarlo, ¿vale? Entonces, al nosotros aplicarlo, va a utilizar una paleta de colores como la que estamos viendo acá. eh, y bueno, nada más hay que darle aquí en el botón que tenemos acá abajo en descargar, ¿vale? Entonces podemos hacer ahorita una prueba con este. Ahí ya lo tenemos descargado y lo que tenemos que hacer después de que lo descargamos es regresar a Power BI y en esta misma parte donde estábamos y dimos clic, hay una opción de importar los temas. Entonces vamos a darle aquí. Este lo acabamos de descargar justo hace un momento, le damos a abrir y ya lo tenemos importado, por ejemplo, a nuestra área de trabajo. Entonces, si queremos ir probando diferentes diseños, colores y todo esto, podemos ir aplicando ahí temas que nosotros
podemos descargar o incluso hay una opción de crearlo, ya también obviamente depende de- del tiempo que tengamos y todo esto para empezar a explorar las opciones que nos da, pero bueno, son personalizaciones que nos pueden ser de mucha ayuda y pues realmente ahí, una vez que tenemos como la información lista en nuestra área de trabajo y ya terminamos como tal de hacer los informes, pues ya queda, ¿no? De nuestro lado como hacer esta parte creativa, de darle diseño para para compartir esa información de forma pues más atractiva. Entonces, eso complementando lo de las opciones que tenemos de personalización. También ayer, por ejemplo, comentaba una parte de las jerarquías. Hicimos un ejemplo parecido. Me voy a regresar un poco a lo que fue parecido a este informe. Aquí visualizamos, en este caso, primero por artículos, luego por años, y les comentaba que, por ejemplo, basándonos en esta gráfica que es, si nosotros vemos aquí del lado de las visualizaciones, arrastré la parte del año, no como tal la fecha, que es la jerarquía como completa. Podemos hacer ahorita un ejemplo nuevo de las jerarquías para que podamos como reforzar esa parte, ¿no? Por si hay alguna duda en eso. Entonces, eh, un buen ejemplo que nos puede servir esto es vamos a usar un ejemplo en donde yo voy a ver la cantidad de artículos que he vendido a lo largo del tiempo. Entonces, para esto podemos usar una gráfica como esta de barras. Y vamos a agregar en este caso, denme un segundo. Sería, por ejemplo, en este caso, voy a empezar por repetir el ejercicio primero con un año específico para que veamos la diferencia de cómo se vería este mismo informe, pero ya después con una jerarquía completa que abarque toda la fecha, es decir, nos va a implicar los años, los trimestres, los meses y los días. Para esto podemos arrastrar nuestro indicador que sería el año para este primer ejemplo. Entonces, ¿qué estoy viendo yo aquí? Este informe me está diciendo el número de artículos que yo vendí cada año. ¿Por qué o por qué está definido así? Porque si se fijan, yo en la parte del eje puse los años. Esto va a hacer que en mi eje tenga desplegados todos los años de los cuales yo tengo registro en mi origen de datos y el valor que quiero como contar es la parte de los artículos. Entonces, si yo me paso aquí en el cursor en cada una de las barras, por ejemplo, puedo ver que en el año 2006 vendí 222 artículos, ¿no? Ahorita no nos interesa saber qué artículos específicamente fueron, solo quiero saber como tal la cantidad de artículos vendidos. Entonces, si pasamos el cursor en cada una de estas barras, vamos a ir viendo, ¿no? Incluso hay años en los que no hubo ventas de ningún artículo, por ejemplo, en 2017 y 2018 no tenemos nada, luego 2019 vendimos 22 artículos. Hasta esta parte yo la estoy viendo solo como año, porque en mi definición de los valores para esta visualización, yo arrastré la parte del año. Esto, pues me da información específicamente de ese año. Ahora vamos a hacer un cambio en el que en lugar de agregar solamente el año, lo vamos a borrar y vamos a agregar como tal toda la jerarquía completa de fecha. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia en esta parte? Si vemos aparentemente al inicio, tenemos como una visualización igualita que la anterior.
pero si se fijan aquí, cuando nosotros agregamos una jerarquía completa, nos aparecen estas opciones que son aquí unas dos flechas que indican hacia abajo y una flecha que se parte como en dos. Esto quiere decir que tenemos una jerarquía agregada a nuestra visualización y en cuestión de información y de interactividad, pues cambia bastante. Entonces, yo estoy viendo que en el año 2000, por ejemplo, 2006, tengo 222 artículos, pero si yo, por ejemplo, eh, activo una opción que está acá, si ven al lado de las dos flechas que van hacia abajo, hay una flecha que va hacia abajo y que dice haga clic para activar explorador de profundidad. Entonces, si yo lo tengo activo, como en este caso que ya está como en color negro, lo que va a hacer es permitirme interactuar con este informe, pero a un nivel más específico. ¿Cuáles van a ser esos niveles? Los que yo tengo creados en mi jerarquía, que en este caso sería el año, el trimestre, el mes y el día, ¿no? Si yo ya tengo activa esta parte de explorar la visualización, puedo dar clic en uno de los valores y entonces aquí ya me empieza a hacer la división. Con esta flecha que tenemos aquí hacia arriba, podemos regresarnos hacia arriba en los valores de las jerarquías. Entonces, yo ya sé que del año 2006 vendí 222 artículos. Al darle clic, me va a especificar cuál fue mi mejor trimestre de ese año 2006. Entonces, para mí, el trimestre en donde vendí más artículos es en el tercero, ¿no? Y eso a mí ya me puede ir ayudando a ver, por ejemplo, no sé, ver cuáles son mis temporadas altas, qué necesito hacer para subir mis ventas en otro trimestre, todo ese tipo de análisis. Y podemos ir profundizando más, por ejemplo, yo si le doy clic al trimestre uno, ahí me va a mostrar ya específicamente por mes. Entonces, en el ejemplo que estábamos mencionando, que mi mejor trimestre fue el tercero, si yo le doy clic, también puedo ver cuál fue mi mejor mes de ese trimestre, que en este caso sería julio. Y si también quiero ver qué día fue donde más vendí, entonces también le puedo dar clic a julio y aquí me aparece solamente los días en los que yo tuve ventas. Por ejemplo, el 1 no me aparece, ¿no? El día 1 de este mes yo no tuve ventas, pero el 22 de este mes fue el día que yo más vendí en el año, en el trimestre y en este periodo, perdón. Entonces, eso es lo que nos va a permitir las jerarquías. Son de mucha utilidad para cuando nosotros queremos visualizar información más detallada y siempre se van a dar cuenta que ustedes están agregando una visualización por jerarquía con las opciones que tenemos acá abajo. Cuando no tenemos jerarquía, no nos va a aparecer esta parte de explorar a más detalle, ni las flechas que van hacia abajo, ¿no? Ahorita hemos explorado esta opción. Por ejemplo, si nos regresamos al detalle inicial, podemos ir bajando aquí y nos va mostrando diferente información, ¿vale? Entonces, eh, ahí, ¿cuál sería la diferencia con estas dos flechas que es una como que se parte en dos? Si nosotros le damos desde el nivel inicial un clic, nos va a mostrar todos los trimestres de todo el periodo que yo tengo aquí. Ayer mencionábamos que nuestro origen de datos contiene información desde 2006 hasta este año. Entonces, la diferencia con la visualización que acabamos de hacer en el ejemplo anterior es que yo iba clic por clic y me iba desglosando en cada periodo, pero con estas dos flechas que están aquí, me hace como el filtro por todos los trimestres que yo tengo en todo mi origen de datos. ¿Por qué muestra primero por trimestres? Porque esta es la jerarquía que yo estoy siguiendo, ¿no? Tenía acá arriba el año, y entonces si me voy a la parte de las flechitas, ya me empieza a hacer por cada uno de los trimestres que existen de todos los años, ¿no? Entonces, así podemos ir profundizando más. Después me va de mes por mes, día por día, hasta nuestro nivel más bajo de la jerarquía. Entonces, esta es una opción muy interesante que tenemos ahí. Eh, Complementando los ejemplos que ya vimos el día de hoy y que nos hizo favor también de presentar Sebastián, básicamente hemos tratado de explicar algunas de las más usadas, opciones que les pueden servir a ustedes y por ahí preguntaban también hace rato y creo que en una pregunta del chat estaba la parte de cómo yo puedo compartirlo a través del móvil. Se puede y aquí nos da unas opciones que están arriba que podemos previsualizar cómo se vería en una página y cómo se vería para un diseño de móvil. Entonces ahí si nosotros le damos un clic, estaríamos como haciendo una vista previa, ¿no? De lo que se estaría visualizando
en una vista de teléfono. Entonces, podemos irlo ajustando, podemos ir ahí cambiando las opciones, pero pues obviamente que en esto ya, para poder hacer todo ese tipo de cosas necesitábamos la opción que es licenciada, ¿no? Entonces, bueno, ahí es para como contestar esa pregunta que teníamos de hace ratito. Vamos a ir un momento a las preguntas en el chat y pues prácticamente estaríamos acabando, ¿no? Con esta sección de preguntas. Entonces, déjenme ver aquí. Freddy nos dice, en esta empresa nos gustaría compartir cierta información por cliente. Consulta, por cada cliente debemos pagar una licencia. Las licencias son por usuario. En el esquema que veíamos ayer, les presentaba ahí la parte del licenciamiento. Y ahí, por ejemplo, la opción que nos interesa a nosotros, que es la de Power BI Pro, teníamos un costo de 211 pesos mexicanos en este caso por usuario y por mes. Como bien también comentaba Sebastián hace rato, el número de licencias que vas a requerir es dependiendo de lo que tú necesites compartir y los usuarios que van a estar usando el software. Por ejemplo, si tú creas un informe, necesitas tu licencia, pero si la quieres compartir después con otro usuario para que él la vea y por ejemplo, llegamos a las visualizaciones que estábamos viendo con Sebastián, ese usuario también necesita una licencia. Entonces, el licenciamiento es por usuario, ¿vale? Ahí también nos hacía el comentario de Sebastián que en estos casos es recomendable obtener una licencia de capacidad previa, no licencias por usuario, eso también es otra opción. Si ya tenemos, digamos, áreas de trabajo muy grandes y realmente van a ser muchos usuarios los que van a estar necesitando una licencia, pues ya a lo mejor es preferible optar por alguna de las otras opciones que nos daba en la página, que ahí mismo vienen como las opciones para cotizar otro tipo de planes. Sí, claro que sí, Jacqueline. Se va a compartir el material de las sesiones. Iván nos dice, ¿es mejor tener la versión Pro? Pues sí, depende de las necesidades de cada quien. Si, como les comentaba ayer, ¿no? A lo mejor con lo que hemos visto en estas dos sesiones, vemos que realmente para el uso que le vamos a dar, pues nos sirve la versión gratuita porque realmente solo lo queremos como para juntas, para presentaciones así en algún proyector dentro de la misma empresa, pues a lo mejor con una versión gratuita lo vamos a estar logrando porque nada más queremos proyectar la información hacia todos los usuarios y con un solo equipo que tenga instalada la versión de la persona que va a estar creando los informes, pues sería suficiente. Pero pues obviamente ahí va a depender mucho de las necesidades que tenga cada uno de ustedes, ¿no? Las jerarquías, perdón, Félix, dice, las jerarquías se me puede relacionar con los artículos que más vendieron. Sí, ayer les comentaba que por default siempre en lo que son los datos de tipo fecha, siempre nos va a crear jerarquías por default. Sin embargo, nosotros podemos crear también jerarquías manualmente y de hecho dimos un ejemplo que en el caso de los artículos podríamos tener ahí una jerarquía que fuera por familias de artículos y así ir específicamente hasta llegar a los artículos específicos, ¿no? Entonces sí se puede, para eso hay que crear una jerarquía. Eh, Ahorita vimos el ejemplo de fecha porque es como el ejemplo más común, pero ahí ustedes realmente pueden ir con las jerarquías, eh, pues jugando como conforme lo necesiten, ¿no? Ahí nuestro director Jorge dice, pero sin que el cliente tenga una licencia, se le puede enviar por correo el informe, ¿cierto? Pues ahí lo más sencillo que vimos sería lo de ayer. Por ejemplo, si queremos compartir nada más ese informe en específico, hay una opción que nos da ahí de compartir, perdón, exportar a PDF y ya teniendo un archivo ahí, se puede exportar, se puede mandar por correo electrónico ya por fuera a los usuarios que necesitemos, con la condición que mencionábamos de que se va a perder como esa interactividad, ¿no? De poder visualizar los datos de manera más dinámica. Me Te dice ayuda ahí Alan. también. Sí, eh, adelante. si de pronto, Jorge, si lo quieres enviar por correo, lo podrías hacer. El problema es que si la persona quiere hacer una actualización de datos, no lo va a poder hacer porque la base de datos no la tienen ellos, sino la tiene la persona que creó el informe.
Y antes de eso, Leticia preguntaba que si la versión básica del origen de datos se actualiza la librería de archivo. No. Si tú abres el archivo que creaste, lo tienes que actualizar manualmente y luego publicarlo, o si ya tienes la versión Pro y ya está publicado, puedes configurar, como les mostré de forma rápida, la actualización automática desde arriba, y así no tienes que entrar manualmente a actualizarlo. Y ya. Muy bien, gracias, Sebastián. Entonces creo que hasta ahí contestaron todas las preguntas. Por ahí también Dolores nos comenta que si podemos compartir la información. Claro que sí, vamos a estar compartiendo los materiales. Y bueno, veo que ya se acabaron las preguntas. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda más. Bueno, nada más para complementar un poco ahorita lo que decía de las jerarquías. La pregunta específica fue en la parte del artículo. Si tú le das clic derecho aquí a cada uno de los campos que tienes en tu origen de datos, te da varias opciones. Entonces, una de ellas es crear jerarquía y ahí tú ya vas especificando cómo va a ser esa jerarquía que necesitas para tu dato específico, por ejemplo. Félix, veo tu pregunta. Para obtener los materiales hay que enviar un correo solicitando usuario y contraseña. Sí, así es. Ahí, por favor, nada más nos mandan un correo. Sería más fácil así para que podamos compartir usuario y contraseña con el que pueden acceder a la información en un repositorio en donde va a estar el material. Bueno, estamos llegando al final del taller. Como mencionábamos ayer, el objetivo de este taller del mes de enero es dar a conocer esta opción que tenemos y cómo lo podemos complementar con Business One para sacar provecho a nuestra información, llegar a tener este tipo de informes y con esto poder mejorar los procesos en nuestra empresa, en nuestras empresas, la toma de decisiones, tener información que nos sea de utilidad y esperemos hayamos logrado el objetivo, ¿no? Tratamos de mostrarles pues en general todas las funcionalidades que tiene Power BI. Ya si ustedes les interesó, pueden ahí ahondar un poquito más para ver todas las posibilidades que tiene, ¿no? Realmente aquí pues ya, como decíamos, queda un poco de nuestra imaginación y del detalle al que queramos llegar, pero podemos hacer informes desde muy generales hasta muy específicos. Eh, si ya no tienen más preguntas, de nuestra parte sería todo. Agradezco mucho a todos su atención. También gracias, Sebastián, por tu apoyo. Y pues los invitamos a seguir pendientes a los talleres que mes con mes se van a estar realizando, ¿no? Me quedo si quieren leyendo sus últimos comentarios o dudas y de nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ahí veo una pregunta, ¿a partir de cuándo estará disponible el material? Yo creo que ya hoy, hoy por la tarde o si no ya el lunes de forma más segura, el lunes ya lo podrían estar solicitando para que puedan acceder a él. Claro que sí, Andrés. Bueno, ahí les vamos a estar compartiendo. Gracias por tu comentario. Qué bueno que fue de utilidad la información. Y gracias, Carlos, por tus comentarios. Qué bueno que les gustó la presentación. Y bueno, creo que ya prácticamente son mensajes de despedidas. Qué bueno que te gustó, Marco, el curso. Muchas gracias nuevamente por su atención y pues ahora sí, vamos a dar por finalizada la sesión. Gracias, hasta luego.